Muchas gracias, querido pastor y amigo. Gracias por el cariño, gracias por esas demostraciones de afecto y por supuesto también por tu servicio. Quiero dar gracias al Señor también en este día por la iglesia, por ustedes. Son una bendición para nosotros, Iglesia de la Fuente. Y quizás usted se preguntará por qué. Porque ustedes sirven a Cristo más allá de las fronteras de sus cuatro paredes, por decirlo de alguna manera, incluso más allá de las fronteras de vuestro país, sirviendo a través de vuestro pastor en el Ministerio de Consejería Bíblica. Vuestro pastor es supervisor mío en el proceso de certificación de la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados de Estados Unidos. Estamos casi terminando y estoy tan contento de poder terminar este proceso, y vuestro pastor ha sido clave en toda la ayuda que él me ha brindado. Su experiencia, su entrenamiento también ha servido para mi vida. Así que de una u otra manera ustedes sirven a Cristo siendo generosos en facilitarnos a vuestro pastor para este ministerio tan precioso de consejería bíblica. Así que son una bendición, una gran bendición para mi vida, como también para la iglesia local Cristo Eterno Redentor acá en Santiago de Chile. Así que quiero compartir entonces la palabra del Señor y quiero animarte a que puedas abrir tu Biblia en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Vamos a mirar este texto, reflexionar en él y ver cómo Dios quiere también fortalecer y animar nuestros corazones a través de su verdad. Dice así la palabra del Señor. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo privilegiado que tú nos das, Señor, que a pesar de las circunstancias, Señor, donde no estamos físicamente juntos, estamos conectados a través de estas redes, pero con mayor fuerza conectados por un mismo espíritu, un mismo Padre, un Señor, una fe, un bautismo, Señor, un Padre que está en todos y es por todos, Señor. Dios, en este día, Dios amado, te adoramos, te alabamos y rogamos también que tu palabra, que es viva y eficaz, esté en nuestros corazones produciendo todo aquello que sabe hacer, que es potente para hacer, Señor, esperando, Dios, con mucha alegría el fruto que ésta va a producir. Señor, gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra, Señor. Y reconozco que soy un hombre imperfecto que predica tu palabra perfecta para que la gloria sea tuya y no de aquel que la expone. Señor, bendice este tiempo juntos y bendice el corazón de tu iglesia, Señor, y bendice incluso a aquellos, Señor, que pudieran no conocer de verdad tu nombre y estar, Señor, conectados contigo. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Este es un pasaje seguramente muy conocido por usted, y quiero que podamos reflexionar en él y que Dios nos hable y podamos también salir animados de esta reunión en línea. Cuando pensamos en Dios, todos nosotros reconocemos que Dios es bueno. Y eso es indiscutible, hermanos. Lo sabemos, lo enseñamos, lo aconsejamos y es una realidad. Pero a veces, sin embargo, no es tan fácil, tan simple ver la bondad de Dios en medio de circunstancias difíciles, donde nuestra vida es golpeada por circunstancias que no esperábamos, que son sorprendentes, que nos superan. Si hay algo que el texto nos va a mostrar, es que aunque existan tempestades en nuestra vida, eso no va a anular la bondad de Dios para con nosotros. No habría un arco iris, hermanos, sin el don de las lágrimas, sin el dolor. No podríamos, hermanos, conseguir ver los montes si no estamos realmente en el valle.
Solo vemos el brillo de las estrellas cuando la noche está plena, hermanos. En las profundidades de nuestras angustias es donde podemos elevar nuestro corazón y lograr las mayores conquistas en esos encuentros maravillosos que podemos tener con la realidad de nuestro Dios. Sabemos con claridad que nadie pasa intacto por esta vida sin tener algún efecto, algún golpe, alguna circunstancia que pueda llegar a nuestra vida, a nuestro corazón y también afectarnos de alguna manera. Las tempestades, como lo sabemos, se desatan sobre la vida muchas veces sin aviso, se desatan sin planificación, muchas veces nos pillan por sorpresa, incluso muchas veces nos golpean fuertemente. ¿Cuál es el contexto que narra las Escrituras en este versículo? Si miramos nuevamente el versículo 35, dice, en aquel día. Nos está hablando de un día en la vida en carne de nuestro Señor Jesucristo. Fue un día como muchos de los días en los cuales el Señor estaba ejerciendo su ministerio. Jesús había pasado todo el día enseñando a la orilla del mar sobre el reino de Dios. Fue ese día donde les habló sobre la parábola del sembrador. Fue ese día donde les habló que no había nada oculto que no hubiera de ser manifestado. Fue aquel día donde les habló del crecimiento de la semilla, de esa parábola tan preciosa de la semilla de mostaza. Incluso les explicó por qué él hablaba en parábolas. Fue un día espectacular, un día de mucho conocimiento, un día de gran impacto en sus vidas sobre las verdades de la revelación del reino de Dios. Mas al final de la tarde, él les da una orden a sus discípulos que entraran en aquella barca y que pasaran al otro lado del mar, al otro lado con él, ¿cierto? En este proceso de viaje, ellos no sabían qué enfrentarían, pero Cristo sí lo sabía. Él tenía una meta, él iba al otro lado, él iba a encontrarse con el endemoniado gadareno, ¿cierto? Y haría otro gran milagro. Mientras ellos atravesaban, como narran las Escrituras, Jesús estaba cansado de la faena, de enseñar todo el día, durmió en medio de esa tempestad y esa tempestad le sorprende sin aviso a aquellos que le acompañaban, incluso, dice el texto, llenando el barco, anegando el barco de agua. Es muy natural que los discípulos estuvieran aterrorizados, como muchas veces nosotros podemos encontrarnos en medio de circunstancias difíciles. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Clamaron a Jesús. Y él despertando, reprende el mar, reprende el viento, incluso reprende a los discípulos. Aquellos hombres atemorizados con la furia de los vientos, queridos, quedaron maravillados al ver a Cristo obrando en magnitud, en poder y gloria que nuestro Señor siempre ha tenido. Y lo que quiero entonces compartir con ustedes en este contexto es ver algunos aspectos muy importantes que esta maravillosa narrativa nos enseña. Primero, reconocer cómo son las tempestades de la vida, que no nos sorprenda que estas cosas van a suceder. Segundo, cómo logramos conciliar lo que vemos con lo que creemos en medio de las tempestades de la vida. Y un tercer punto que quiero abordar con ustedes, responder las grandes preguntas hechas en medio de estas tempestades, porque hay preguntas necesariamente que van a surgir en nuestro corazón en medio de estas dificultades. Entonces vamos a abordar cómo reconocemos y cómo son estas tempestades en medio de la vida. Y aquí podemos aprender algunas lecciones que creo que son muy importantes. Primero, las tempestades de la vida son inesperadas. Un accidente, una enfermedad, una crisis en el matrimonio, un desempleo. Hermanos, las tempestades no nos mandan mails de avisos, no nos mandan un WhatsApp, no tenemos spoilers de las tempestades muchas veces. Ellas llegan a nuestra vida sin mandar un recado, sin pedir permiso. Las tempestades algunas veces nos van a pillar de sorpresa y nos van a dejar profundamente sacudidos. Como seguidores de Cristo debemos estar preparados para las tempestades que ciertamente vendrán. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. John Ryle dice de manera muy hermosa, hablando sobre estas materias, decía, los discípulos habían pasado y habían escuchado al maestro haciendo su obra, pero eso no les eximió de la tempestad. Ellos amaban a Jesús, ellos habían dejado todo para seguirlo, pero no les ahorró el mar tormentoso.
Las aflicciones y las tempestades de la vida forman parte de la jornada de todo cristiano. Y yo estoy de acuerdo con lo que Ryle dice. La Biblia nos muestra que esa es una realidad. Y tenemos que aprender que es una realidad. Las tormentas, las tempestades de la vida son así. Pero además las tempestades de la vida son peligrosas. No es extraño que la Biblia refiere a este evento, y cuando miramos, por ejemplo, Mateo 8:24, ahí dice el texto que estaban en el barco, mientras Jesús estaba durmiendo, se levantó de un momento a otro esta gran tormenta y las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Marcos dice que el viento, ¿cierto? Las olas se lanzaban contra el barco. Lucas también refiere, ¿cierto?, que ellos estaban tan nerviosos, asustados, que se anegaban y peligraban. No era algo ficticio, era un momento difícil en la vida de estos discípulos de Cristo. Las tempestades de la vida también son amenazadoras, son peligrosas, son verdaderas sacudidas y terremotos en nuestras vidas. Muchas veces estas tempestades forman una unión tan intensa que deja las estructuras de nuestra vida sacudidas, hermanos, a veces por el suelo. Cosas que nos hemos demorado años en construir por la gracia del Señor pueden estar peligrando fuertemente. Un matrimonio edificado con abnegación y amor se deshace por la tempestad de una infidelidad conyugal. Un sueño nutrido con nuestra alma, con desvelo, con esfuerzo, se puede transformar en una pesadilla por malas decisiones. De repente una enfermedad incurable sacude la familia. Un accidente trágico pudiera incluso llenar una vida de pavor. Una persona joven, viril, pudiera perder su vigor de un momento a otro por circunstancias físicas, hermanos. Un divorcio traumático puede dejar un cónyuge herido, hijos amargados. Una amistad construida con el cemento de los años pudiera, hermanos, naufragar en medio de una tempestad producida por una traición. Hermanos, son tantas las circunstancias en las cuales nosotros, en este mundo caído, pero por la gracia soberana de Dios, nosotros podemos comprender cómo es que estas tempestades tienen un propósito también para nuestra vida. ¿Qué otra característica, además de ser peligrosas, de aparecer de un momento a otro? También tenemos que reconocer que cuando vienen estas tempestades de nuestra vida, no nos parecen imposibles de abordar. Muchas tempestades son tan grandes que superan nuestras fuerzas. Estos discípulos, en el contexto, se esforzaron por eludir el problema. Ellos querían salir ilesos de la tempestad como cualquiera de nosotros querría hacerlo, pero ellos no pudieron con sus capacidades hacer frente a aquella furia del viento. Sus esfuerzos no pudieron vencer el problema. Ellos tuvieron que clamar a Jesús. El problema era mayor que sus capacidades, hermanos. Y es verdad, y debemos reconocerlo, somos débiles, hay problemas que nos dejan con una profunda sensación de impotencia. Quizás hoy estás en una circunstancia así, quizás hoy no tienes fuerzas para resistir la furia de las circunstancias, la furia de los dolores que pudieras sentir, la furia de aquellos vientos, de aquellas olas que pudieran estar golpeando tu vida. Y eso es lo que producen a veces estas tempestades, hermanos. Hay otro ejemplo en la Escritura impresionante que creo que es muy pedagógico para nosotros también. Si usted recuerda la situación donde el rey Josafat, rey de Judá, estaba siendo acorralado por 3 ejércitos, 3 enemigos que estaban armados hasta los dientes para atacar a Jerusalén. Y le mandaron un recado insolente y le mandaron a decir que él no escaparía de sus manos. Josafat tuvo miedo, hermanos. ¿Y qué es lo que él hizo? Se puso a buscar a Dios y ordenó a todo el pueblo y la nación a estar en ayuno y oración. Y entonces, como la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas 20:12, dice que él clamó y dijo: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? ¿Por qué en nosotros no hay fuerza para contra tan grande multitud que viene contra nosotros? No sabemos qué hacer. Y es muy precioso lo que el versículo 12 de 2 de Crónicas 20 dice: y a ti volvemos nuestros ojos.
cuando el problema es mayor que nuestras fuerzas, cuando no tenemos capacidad para enfrentarlo, cuando nuestras estrategias cayeron, hermanos. Necesitamos mirar a Dios y depender de Él. Cuando la tempestad está fuera de nuestro control, ciertamente no está fuera del control de nuestro Dios. Y eso debe llenar nuestro corazón de esperanza. Pero también entendemos que las tempestades de la vida son sorprendentes, Ellas pueden transformar el escenario doméstico de nuestra vida. En el mar de Galilea, ellos estaban acostumbrados a poder pescar. Ellos eran expertos pescadores. El mar de Galilea era un lugar conocido para aquellos discípulos. No era extraño. Algunos de ellos, como lo decía, eran pescadores profesionales. Conocían cada lugar de ese entorno como la palma de su mano. Muchas veces ellos deben haber cruzado el mar lanzando sus redes pescando, pero ahora estaban en apuros. Lo común se convirtió en un monstruo indomable. Lo que parecía que se podía manejar se convierte en una fuerza incontrolable. Muchas veces las tempestades más desafiantes que enfrentamos en la vida no vienen de horizontes lejanos ni traen cosas nuevas, sino que recogen lo que era ordinario y común en nuestras vidas y vuelve todo cabeza abajo. Muchas veces el cónyuge que fue fiel por tantos años da un giro y se transforma en una persona amargada, agresiva, abandona el matrimonio para vivir una aventura con otra persona. Otras veces ese hijo obediente, perfecto, ejemplar, se transforma en una persona agresiva, irreverente. Hermanos, donde nos sentíamos seguros, la inestabilidad puede llegar de un momento a otro. Así son las tempestades de la vida. Posiblemente hoy reconoces en tu entorno alguna de estas cualidades de las tempestades, que son inesperadas, son peligrosas, a veces son imposibles de abordar y son sorprendentes. ¿Cómo puede haber pasado algo de esta manera y de esta envergadura de un momento a otro? Y es por eso que la segunda pregunta o el segundo punto que es necesario abordar es que dado que se producen estas tempestades, ¿cómo logramos conciliar lo que vemos, lo que estamos viviendo, con lo que creemos en medio de estas tempestades? Porque está la palabra del Señor, está la verdad de Dios inmutable que debe responder a aquellas situaciones en la vida que podemos vivir y estar sufriendo, hermanos. Y el texto nos presenta algunas tensiones que enfrentamos en medio de estas tempestades de la vida, que nos cuesta entender a veces, ¿cierto? Los cuales creo, por supuesto, que debemos conciliar a la luz de la palabra del Señor. En primer lugar, quiero referir que hay una pregunta, hay un conflicto. ¿Cómo conciliamos la obediencia a Cristo con la tempestad? Si vamos al verso 35, dice, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué vemos aquí? Los discípulos entraron al barco por orden expresa de Jesús y aún así enfrentaron la tempestad. Ellos estaban en el centro de la voluntad de Dios y aún así enfrentaron vientos contrarios. Ellos estaban donde Jesús los mandó a estar, haciendo lo que Jesús les mandó a hacer, yendo donde Jesús les mandó a ir, y aún así se enfrentaron a una terrible situación. Si usted recuerda, Jonás enfrentó una tempestad porque desobedeciendo a Dios, él se estaba alejando del lugar donde Dios quería que estuviera. Los discípulos estaban enfrentando una tempestad porque estaban obedeciendo. Y yo quiero preguntarte, ¿has enfrentado una tempestad por el hecho de caminar con Dios, por el hecho de obedecer los mandamientos del Señor Jesús? ¿Has sufrido oposición y persecución por ser fiel a Dios? ¿Has perdido oportunidades de negocio por no transar tus principios? ¿Has perdido licitaciones y emprendimientos en tus negocios por no dar un soborno? ¿Te han considerado un estorbo en un ambiente de trabajo por no involucrarte en un esquema de corrupción? Hermanos, hay momentos que sufrimos no por estar en contra de Cristo, sino por andar por el camino recto de Cristo. El mundo odió a Cristo y también nos va a odiar. Seremos perseguidos por vivir en la luz. Y una de las metas
de estas pruebas es formar el carácter cristiano, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Santiago, espero que usted me pueda acompañar. Vamos a Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Seguramente texto muy conocido también por usted. Vamos a ver qué es lo que la Escritura nos habla sobre las pruebas, sobre cómo debemos estar en las pruebas y el fruto de aquellas pruebas. Dice así, versículo 2, Santiago capítulo 1, hasta el 4 vamos a leer, por favor. Dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas o clases de pruebas, ¿cierto? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor tiene una meta, que Cristo sea formado en nuestros corazones, que caminemos hacia la estatura de la plenitud de Cristo como iglesia, hermanos. Esa es una meta de las tempestades. Y nosotros debemos aprender entonces a conciliar que Dios tiene planes con nosotros, tiene planes de transformación real y muchas veces las pruebas, en la práctica, no solo en la teoría, nuestra vida también es forjada y formada a la imagen de Jesús. En segundo lugar, ¿cómo conciliamos las tempestades con la presencia de Jesús? Miremos por favor de nuevo el verso 35 y 36. Dice así, en aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, el verso 36. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. El hecho de que Jesús esté con nosotros no nos ahorra ciertas tempestades. Ser cristiano no es vivir en una vitrina de vidrio, en un invernadero espiritual. Hermanos, recordemos algo, el cielo no es aquí. Vamos a un lugar donde ya no tendremos lloro ni crujir de dientes, donde ya no habrá más angustias. Pero este no es el cielo. Jesús incluso fue a una fiesta, unas bodas, recuerda, y él estando allí faltó el vino. Pero en esa falta, Dios se mostró, Cristo se muestra, en nuestras tempestades, Cristo se muestra. Un creyente que anda con Jesús puede y muchas veces enfrenta también terribles tempestades. Jesús pasó todo el día enseñándole a los discípulos las parábolas del reino, una lección teórica impresionante, pero ahora vendría la lección práctica. Jesús sabía de la tempestad, ella estaba en el currículum de entrenamiento de Jesús para aquel día. La tempestad ayudó a los discípulos, hermanos, a entender que podemos confiar en Jesús en las tempestades de la vida. ¿Cómo conciliamos también la tempestad con el sueño de Jesús? Tal vez el drama mayor de los discípulos no fue la tempestad, sino el hecho de que Jesús estuviera durmiendo durante la tempestad. A la hora del mayor apretón de los discípulos, Jesús estaba durmiendo. Te pregunto, ¿no has tenido esa sensación de que Dios está durmiendo? ¿No has tenido quizás esa sensación de que Dios no te escucha o está desatendiendo tu vida? Quiero por favor que me acompañes al Salmo 121, que leamos algo ahí que es precioso y que nos ayuda a conciliar esta sensación que a veces tenemos respecto de la presencia de nuestro Señor o esa atención que Él puede dar a aquellos que somos sus hijos. El Salmo 121, versículos 1 al 3 dice, Salmo 121, alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aquel que no duerme a veces parece no estar atento a los dramas de nuestra vida y eso genera esa angustia en nuestras almas. Sin embargo, la palabra de Dios quiere gritarle a tu corazón en este día que Él no va a dar tu pie al resbaladero, ni se va a dormir aquel que te guarda. Jesús estaba durmiendo para hacer una pedagogía en ellos y que ellos confiaran en aquellas palabras que el Señor ya les había dicho. Y es por eso que como último punto, creo que es tan importante también responder a aquellas preguntas que ellos hicieron en medio de las tempestades, porque van a ser gran instrucción para nuestras vidas en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Ellos presentaron
tres preguntas que creo son importantes de abordar. Primero, ellos le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjense el verso 38, volvamos nuevamente a Marcos 4. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La pregunta nació de las entrañas en medio de esta gran crisis. Los discípulos estaban viendo las carcajadas de la muerte en ese momento. El mar parecía sepultar todas las esperanzas que ellos tenían de conservar la vida. Y después que agotaron todos sus esfuerzos, que gastaron todos los recursos humanos, ellos clamaron a Jesús, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En primer lugar, este grito evidencia el miedo generado por la tempestad. Porque es verdad, y no tenemos que esconder, muchas veces hay circunstancias que nos atemorizan, porque son mayores que nosotros. En tiempos de enfermedad, de peligro de muerte, de desastres naturales, de catástrofes, de terremotos, de guerra, de conmoción social, de tragedias humanas, explota desde nuestro pecho un grito de miedo y de dolor. Marcos 4:38 lo registra así, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Mateo 8:25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Lucas 8:24 lo registra, maestro, ¿qué perecemos? Estas palabras realmente expresaron una crítica más que una petición de ayuda. A veces es más fácil reclamar a Dios que depositar nuestras ansiedades a sus pies y descansar en su providencia. En segundo lugar, evidenció que había alguna fe. Y esto también es consolador, porque a pesar de que uno pudiera mirar el aspecto negativo, también hay un aspecto positivo. Si los discípulos estuvieran completamente sin fe, no habrían apelado a Jesús. Ellos no lo habrían llamado maestro. Ellos no lo habrían considerado para pedir ayuda. En aquella noche tenebrosa, con el mar revuelto, con las olas asombrosamente grandes que azotaban el barco y amenazaban tragarlos, reluce un destello de fe. ¿Cuántas veces, hermanos, en esas horas más oscuras, en los momentos más complejos de nuestras vidas, donde parece desaparecer nuestra fe, nuestro corazón se vuelca a Dios con un fuerte clamor? ¿Cuántas veces en medio de esas dificultades, a la hora de la tormenta, cuando todo se agotó para nosotros, clamamos realmente al Señor de nuestra esperanza? En esos momentos el Espíritu Santo nos recuerda aquellas palabras que hemos oído. Cuando las cosas se salen de nuestro control, continuamos aún bajo el control total de Jesús. Para Él, hermanos, no hay causa de pérdida. Él es el Dios de los imposibles. Pero también evidencia algo, que había una fe deficiente. Había fe germinando, ahí está, pero hay una fe deficiente y esa fe tiene que crecer y va a crecer por la obra de Dios en nuestras vidas, como lo estaba haciendo en aquellos discípulos. Si ellos tuvieran una fe madura, no habrían entrado en el pánico y la desesperación que ellos estaban viviendo. La causa de la desesperación no era la tempestad, sino la falta de fe. El mayor peligro que ellos enfrentaban no era la furia del viento alrededor de ellos, sino la incredulidad dentro de ellos. Había deficiencia en su fe por la deficiencia del conocimiento de Dios. Incluso durmiendo, hermanos, Jesús sabía de la tempestad y de sus necesidades. Había deficiencia en la fe, en la convicción del cuidado de Cristo sobre sus vidas. Jesús ya había probado a ellos que Él sí se preocupaba de sus vidas. Uno de los sentimientos que nos asaltan permanentemente en la hora de la tempestad es que Dios no se preocupa por nosotros. Apresuradamente concluimos que Dios está indiferente y que indiferente a nuestro dolor, pero cuando miramos la palabra, cuando creemos en lo que la palabra dice, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Dios no está lejano de nuestra realidad. No hay un Dios como el nuestro que trabaja para aquellos que en Él esperan, dice la Escritura. Él trabaja en el turno de noche preparando algo mejor para nuestras vidas, hermanos. Cuando Él permite la tempestad es porque Él está deseoso de enseñarnos profundas lecciones en la vida. Y es lo que estos hombres también experimentaron. Una segunda pregunta que aparece en las tempestades es ¿por qué si estás ahí, cierto, amedrentado,
Jesús les pregunta, ¿cierto? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué se amedrentan? Dice el texto en el verso 40. ¿Por qué están así como están y lo están experimentando de esta manera? Los, los discípulos fallaron en esta prueba práctica, revelaron el miedo, revelaron la falta de fe. Cuando el miedo prevalece, la fe desaparece, hermanos, porque dudamos de que Dios está en control de todas las cosas. Nuestras almas entran en ese vapor porque pensamos que Dios no tiene el control de todo. Los discípulos estaban actuando cobardemente porque no estaban poniendo toda su confianza en el Señor. Algunos discípulos debían tener fe y no miedo, por 4 razones que creo que son importantes. ¿Por qué no tenemos que tener miedo como discípulos de Cristo? Primero, por la promesa de Jesús. Él les dijo, pasemos a la otra orilla. Su destino, hermanos, no era el naufragio, sino el otro margen. El Señor vela por la palabra porque Él la va a cumplir. Cuando Él habla, Él cumple. Las promesas de Dios son una realidad, hermanos. Las promesas y la realidad, diciéndolo de otra manera, son lo mismo. Las palabras de Jesús, las promesas de Jesús no pueden ser frustradas. Son planes perfectos. Puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero las palabras del Señor no pasarán. Lo que Él habla, Él cumple. Él no es hombre para mentir. Él es la verdad, hermanos. Y es por eso que tenemos que concluir mirando desde la Escritura la realidad. Jesús no promete un viaje tranquilo y fácil, pero garantiza una llegada segura. Jesús no nos promete la ausencia de luchas, pero garantiza la victoria. Cuando el miedo asalte tu fe, aférrate a las palabras del Señor y a aquellas promesas de Jesús. Cuando las personas a tu alrededor te dicen que la situación está perdida y que no hay más oportunidad, cree en las palabras de Jesús. Para Él no hay imposibles. Él camina sobre las olas. Él pone fin a las guerras. Él salva a los perdidos. Él cura a los enfermos. Él levanta al caído. Él hace nuevas todas las cosas. Una segunda razón, hermanos, para tener fe, como también lo muestra este texto en el verso 36, es la presencia de Jesús. La presencia de Jesús nos va a librar del temor. David dice que aunque andaba en valle de sombra de muerte, no temía mal alguno, ¿no? Recuerda usted Salmo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No porque el valle sea un camino seguro, no porque las circunstancias sean fáciles de enfrentar, no porque las cosas están resueltas con nuestras capacidades, sino simplemente y maravillosamente porque Dios está con nosotros. La presencia de Dios en las tempestades es nuestra ancla, nuestro puerto seguro. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 28:20, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Los discípulos entonces entraron en miedo, en pánico, porque se olvidaron de que Jesús estaba con ellos. El Rey de los cielos, el Rey de la tierra, estaba en el mismo barco y el barco no podría hundirse. El creador del viento y del mar estaba con ellos y no necesitaban tener miedo en esa tempestad. Cuando los discípulos en otra ocasión también se enfrentaron a la furia en ese mismo mar, Jesús se apareció caminando sobre las aguas y diciéndoles, no tengan miedo, yo soy. Amados, las tempestades van a venir. Ellas pueden ser grandes más allá de nuestras fuerzas. Ellas pueden desafiar nuestra capacidad y nuestra resistencia. Ellas pueden incluso sacar el timón de nuestro barco, de nuestras manos, perder el control nosotros. Las cosas pueden salir de control, pero el Señor del cielo y de la tierra prometió estar con nosotros siempre. Y Él es nuestro refugio, el libertador. Él es nuestra guía, Él es nuestro protector. Y necesitamos recordarle eso a nuestras almas. Una tercera razón para tener fe y no miedo es la paz que tenía Cristo. Él estaba durmiendo, hermanos. Mientras rugía la furia, Él estaba durmiendo. Jesús sabía que la tormenta vendría. Es obvio que sí. Él sabe todas las cosas y nada le atrapa por sorpresa. La tempestad estaba agendada en el currículum de entrenamiento. Ella formaba parte de este plan maravilloso que tiene Dios con nosotros de transformarnos a la imagen de Cristo.
Jesús sabía de la tempestad. ¿Por qué durmió? ¿Por qué es que Jesús durmió ahí en la barca? Durmió porque él descansaba totalmente en la providencia del Padre. Y durmió porque él sabía que la tempestad era pedagógica para la vida de sus discípulos. Él estaba descansando, porque se puede descansar en medio de las tormentas cuando nuestro corazón está inundado con la realidad de la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es paz en el valle, eso es paz en las tormentas. Jonás durmió en la tempestad con una falsa seguridad porque estaba huyendo de Dios. Jesús durmió en la tempestad porque él estaba verdaderamente seguro en la voluntad del Padre. Y eso nos enseña a nosotros. A veces podemos tener falsas seguridades basadas en nuestras capacidades, pero Dios se va a encargar de desarmar esas falsas confianzas para que migremos nuestro corazón a las verdaderas confianzas que deben guiar nuestras vidas. Son las confianzas puestas totalmente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el amor del Padre, en el conocimiento de que Él tiene lo mejor para nuestras vidas, en que Él nos ama eternamente y que Él tiene el poder para salvar nuestras almas. Él puede, hermanos, y quiere y sabe estar en el control de todo el universo. Y una cuarta razón para tener fe y no miedo es el poder de Jesús. Él estaba en el barco con los discípulos, ¿cierto? Y Él es el creador de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza están en sus manos. Él controla el universo, la naturaleza, oye su voz y obedece. Hermanos, seguimos al Señor que tiene todo el poder y autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y Él además trabaja en favor de aquellos que le aman. Él nos conoció y nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos ha destinado para su gloria. Él nos llamó y convirtió y está transformando nuestro corazón. Somos de Él, por medio de Él, para Él. Él nos cuida. ¿Quién nos toca? Toca la niña de sus ojos. Que refuerce tu fe, estas maravillosas verdades de la palabra del Señor. Una tercera pregunta, y con esto vamos terminando el mensaje de hoy. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Verso 41 dice así: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Las tempestades son pedagógicas, hermanos. Ellas son la escuela de Dios para enseñarnos las mayores lecciones de la vida. Aprendemos más en las tempestades que en los tiempos de bonanza. Fue a través de la liberación de esta tempestad que ellos tuvieron una visión más clara de la grandeza singular de Jesucristo nuestro Señor. Los discípulos temían a la tempestad y ahora están llenos de temor ante la majestad de Jesús. Es hermoso porque su miedo y la falta de fe vienen a la superficie solo por un motivo, que ahora ellos saben quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Cuando pasa el miedo de la tempestad y de la muerte, ellos son llenos de otro tipo de temor, una sensación de asombro, porque Dios estaba allí. Ellos pasaron a tener una fe real y experimental, no una fe de segunda clase, no una fe teórica, no una fe conceptual, una fe real. La intervención soberana de Jesús ocurre a veces cuando los recursos humanos se acaban. Nuestros extremos, hermanos, son muchas veces la oportunidad que tiene y usa Dios para revelarse en nuestras vidas y fortalecer nuestro corazón. Las tempestades forman parte entonces de ese currículum de Jesús para fortalecer nuestra fe. Las pruebas no vienen, hermanos, para destruirnos, sino para fortalecernos. La fe, hermanos, es algo precioso que Dios está puliendo. Él está entonces purificando nuestra fe. Jesús está en control de las tempestades que nos amenazan y Él puede hacerlas útiles en cualquier momento que así Él lo determine. Cuando Jesús hizo cesar el viento, ellos se calmaron como un niño tranquilizado ante el orden, la autoridad y la presencia y las capacidades de su Padre. Mateo dice que los discípulos se maravillaron. Marcos dice que ellos temieron grandemente. Y es increíble, porque antes tenían miedo a la naturaleza
y ellos ahora temen al creador de la naturaleza. Antes ellos estaban asustados por el viento, ahora están llenos de temor ante el Señor del viento. Ahora ellos están llenos de temor y admiración ante el poder de la gloria de quien es Jesús, nuestro Señor. Y quiero concluir preguntando, ¿a quién temes? ¿A las circunstancias? ¿O al temor? ¿O realmente al Señor de las circunstancias que hoy día te amenazan? Él puede hacer cesar cualquier momento, cualquier tempestad. El llamado de este mensaje es confiar en Jesús, enfrentando la vida y las tempestades de la vida. Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza y Jesús está con nosotros todos los días. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es un tesoro, Señor. Son verdades preciosas, son verdades poderosas que transforman nuestras almas, que aseguran nuestro corazón en Cristo Jesús. Señor, yo oro por tu iglesia, Señor, para que esta palabra, a pesar de este predicador imperfecto, Señor, sea poderosa como lo es en la vida y en las almas de mis hermanos y hermanas. Señor, te ruego para que tú, Señor, hagas fructificar aquella palabra que ha sido enviada. Tú sabes hacerlo, Señor, más allá de las limitaciones nuestras. Señor, te damos gracias en esta oportunidad, Dios mío, nuevamente de predicar tu palabra, y bendice a la iglesia La Fuente, bendice a sus pastores, Señor, bendice a todos quienes, Señor, con un corazón generoso también sirven tu nombre en ese país. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente espero poder verles en algún momento más adelante, si Dios así lo permite. Un abrazo desde Santiago de Chile.